Bien, señores, vamos a iniciar la charla. Como pusimos en la publicidad, es sobre el proyecto de ley, ¿verdad? Que pretende eliminar las candidaturas independientes. Entonces, lo más importante sobre esto es inconstitucional. Vamos a trabajar, hicimos un análisis lo más breve y profundo posible bajo la realidad de la Constitución Dominicana y también de esos artículos que ellos están modificando ahí de la ley. ¿Viste, Juan Pablo? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Martínez. En esta tarde de hoy vamos a escuchar una importante charla a cargo de el licenciado. Vamos a leerle la parte introductoria de esta importante charla que vamos a tener en el día de hoy. La charla es sobre el proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes. Podemos decir que es inconstitucional. Ya el licenciado más adelante le va a explicar con relación a las normativas que son constitucionales y a su viceversa que son inconstitucionales, o sea que se viola la Constitución. La presentación del charlista que vamos a tener ahora es el escritor, autor de los libros Vivir, Poemas y Pensamientos, escritos en el 2015. Tenemos también el libro de reflexiones en el 2022, Cuatro niveles de inglés de James Levers, eh, 1, 2, 3 y 4, y niveles de gramática y conversación de idioma en inglés y español para extranjero, tres niveles de James Levers, 1, 2 y 3, Junior English Center, Jens, coautor de la guía Debido Proceso y Justicia Penal de las Personas Adolescentes, curso final de grado, o sea, está preparado el señor en la UAPA, eso es en octubre en el 2021, varios diplomas nacionales e internacionales, autor de la tesis, neuroderechos como nuevo paradigma constitucional, desafíos y perspectivas para la protección de los derechos humanos en la República Dominicana en el año 2024, en la UFE, en diciembre de 2025, charlista y maestro de ceremonias, maestro de idioma, MA, Magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Tenemos con ustedes el señor José Perfecto Fernández, MA. Adelante. Y buenas noches, señores. Vamos a darle inicio a esta interesantísima charla. En el artículo 22 de la Constitución de la República Dominicana, eh, dice que bajo la nación de derechos políticos establece el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, así como a participar en referendos y formular peticiones a los poderes públicos. Garantiza la participación ciudadana en los procesos políticos y la denuncia de faltas de funcionarios públicos. O sea, aquí en este artículo, la condición es clara y no limita a ningún ciudadano a un derecho de participar ni tampoco a elegir. Pero en ese artículo, todavía el Congreso Dominicano no ha trabajado la parte de los referéndums. Si eso lo tuviéramos ya establecido en una ley, pues creo que sería un gran avance para la sociedad dominicana poder tener un poquito más de poder sobre ciertas autoridades. Detalles del artículo 22, o sea, vamos a desglosar lo que quiere dejar dicho el artículo, porque la Constitución es interpretativa. O sea, un artículo de la Constitución uno lo lee o la persona lo lee y quizás no entienden exactamente qué quiere decir el legislador y por eso se hace un análisis detallado. Entonces, derecho al voto, derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y ser elegidos. Participación, derecho a participar en referendos, plebiscitos y rendición de cuentas. Peticiones, facultad de formular peticiones a los poderes públicos y obtener respuestas. Denuncia, derecho a denunciar faltas de funcionario en su desempeño. Eh, la reciente aprobación en el Congreso Nacional
de un proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes nos lleva a proyectar un escenario de profundas transformaciones en el sistema político, social y democrático del país. De prosperar esta iniciativa, porque todavía es una iniciativa, aunque ya el Senado la aprobó, falta la Cámara de Diputados y que se promulgue. La República Dominicana experimentaría un cambio sustancial que puede ser analizado desde varias dimensiones. Entonces, a continuación se presenta un análisis de las consecuencias que acarrearía esta medida. Dimensión del análisis de consecuencia principal en el sistema político, fortalecimiento del monopolio partidario, eliminando vías alternativas de participación ciudadana y creando un régimen de partido único funcional. Único funcional porque sería el que está en el poder, que pues, aunque hagan tres mayores o tres que se actúen, pero tendríamos prácticamente un sistema único funcional. Sistema democrático, vulneración de derechos fundamentales a ser elegido, contradiciendo la Constitución, la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que llevaría a una democracia restringida o de baja intensidad. Más adelante vamos a dar un ching este tema del Tribunal Constitucional. Sistema social, aumento de la brecha entre clase política y la ciudadanía, profundizando la desconfianza y el descontento social al no encontrar canales de representación. Sistema electoral blindaje del statu quo de los partidos establecidos, eliminando la competencia y la rendición de cuentas que fuerzan las candidaturas independientes. Consecuencia para el sistema político y electoral, el monopolio del poder. La consecuencia más inmediata sería el fortalecimiento del monopolio de los partidos políticos tradicionales sobre la representación ciudadana, a eliminar los artículos 156, 157 y 158 de la ley 2023. Cabe destacar que aquí es donde esa ley, ¿verdad? eh, autoriza, o sea, da facultad legal a que ciudadanos presenten candidaturas independientes, o sea, que hay una ley ya que existente sobre eso. Entonces el Senado, o sea, el Congreso Dominicano, para poder eliminar esa competencia, calculó que eliminar esos tres artículos sería el escenario excelente sin medir la consecuencia que eso va a traer. Se estaría cerrando la única brecha o puerta legal para que los ciudadanos sin afiliación partidaria puedan aspirar a cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República. Entonces, aquí tendríamos un blindaje de status quo. Esa medida eh, o sea, ha sido promovida o está siendo promovida por sectores que buscan fortalecer los partidos, pero en la práctica los blinda en la competencia. Como advirtió el jurista, por ejemplo, Alberto Fiallo, un buen jurista, un buen analista de derecho, dice que se trata de un atentado contra la democracia, ya que convierte a los partidos en los únicos guardianes del acceso al poder, eliminando un contrapeso ciudadano fundamental. Y riesgo de descontento y falta de renovación, o sea, los que la defienden, ¿verdad? Sobre la eliminación de la candidatura independiente, argumentan que proviene un desorden electoral con decenas de candidatos. Sin embargo, esta postura ignora que el descontento de los partidos tradicionales es el principal motor de las candidaturas independientes. Al cerrar esta válvula de escape, se corre el riesgo de profundizar la desconexión entre la clase política y una ciudadanía que no se siente representada. O sea, hay un miedo de competencia realmente lo que se visualiza con esa decisión posible del Congreso Dominicano. Consecuencia para el sistema democrático, una democracia restringida. O sea, el principal impacto sería regresión democrática, transformación en el sistema en uno, democracia restringida o de baja intensidad. Esto se debe a que se estaría limitando derechos fundamentales protegidos por la Constitución Dominicana y acuerdos de derechos humanos internacionales. Nosotros tenemos muchos acuerdos firmados internacionalmente que son muy pesados para, para la protección de los derechos humanos. Eh, Muchos ¿verdad? Que se ha firmado y que se ratificaron en el 1999.
Conflicto constitucional. Eh, sí, va a crear un conflicto constitucional, porque esta iniciativa legislativa busca contrarrestar una sentencia expresa del Tribunal Constitucional Dominicano, que fue la sentencia 07824. Esa sentencia 0788-24, que ordena regular, no prohibir, ordena regular, no prohibir las candidaturas independientes. O sea, a ignorar el TC, se crea una grave crisis institucional y o sea, se legisla en contra de los derechos ciudadanos reconocidos por las altas cortes en materias constitucionales. Cabe destacar que las sentencias del Tribunal Constitucional no son apelables, son definitivas. O sea, cuando el Tribunal Constitucional eh, emite una sentencia, fue porque analizó muy bien la Constitución y está seguro de lo que está haciendo. Entonces, el Congreso sabe que las sentencias del Tribunal Constitucional no son apelables, no se pueden cambiar aquí en la República Dominicana, son definitivas. Entonces, el Congreso lo que tenía que hacer aquí era buscar otra vía de democracia y no eliminar esos artículos para forzar a que no participen los ciudadanos como candidatos independientes. Es lo que estamos viendo aquí. Entonces, la vulneración de derechos, eh, con esta medida se estaría impidiendo el ejercicio de derecho fundamental de los ciudadanos a ser elegidos, consagrado en la Constitución, un sistema democrático y la posibilidad de aspirar a un cargo sin intermediarios partidarios en una garantía de pluralismo y participación. La Constitución Dominicana es una de las tres mejores constituciones del mundo y posiblemente la segunda de América Latina en cuanto a la protección de los derechos humanos. O sea, nosotros tenemos una excelente constitución para la protección de los derechos humanos eh, y violar los derechos humanos ante el Tribunal Constitucional siempre va a fallar a favor del que se lo violan y más adelante vamos a ver cómo se puede apelar algo que aquí no se lo den a uno razón en cuanto a derechos humanos internacionalmente, que ahí entonces sería peor. Consecuencia para el sistema social, más descontento y exclusión. Eso pues, podría visualizar. Socialmente esta ley profundizaría la brecha entre la clase política ciudadana en un contexto de desgaste de los partidos tradicionales. Eliminar la opción independiente envía un mensaje claro de que el sistema político no está dispuesto a abrirse ni a rendir cuentas. Más adelante, si usted tiene alguna nota o alguna pregunta, la van anotando y al final vamos a tomar el tiempo para eso, para eh, hacerlo más fácil. Entonces, habría una desconfianza institucional. eh, que la medida puede ser percibida como un acto de supervivencia de una élite política que se protege de la competencia, lo que aumentaría la desconfianza y el descontento social. Paradoja y la regularización, por ejemplo, ustedes saben que eh, si se elimina, por ejemplo, la figura del independiente, surgen advertencias reales sobre peligros que de no regularla adecuadamente. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana señaló que sin reglas claras y control, las candidaturas independientes podrían ser vulnerables al financiamiento del régimen organizado, creando competencia desigual frente a los partidos que están altamente regidos. Pero si hablamos de crimen organizado y financiamiento ilícito, pues desde cuántos años atrás no se corrige eso. Entonces, lo que no se ha puesto en marcha ni se conoce, no se puede argumentar que va a ser malo. Todavía no hemos tenido un presidente independiente, ni un partido independiente que ha ganado la presidencia para decir que llegó con ese tipo de financiamiento. El problema entonces no es realmente asistencia del independiente, que en este caso, sino una falta de un marco legal que en lugar de prohibir establezca reglas de juego claras y equitativas para todos. Eso es lo que debió haber ese Congreso, un marco legal, sin miedo y competir eh, en el terreno igual para todos. Entonces,
impedir por ley que los ciudadanos aspiren a la presidencia y otros cargos vía candidaturas independientes llevaría a la República Dominicana hacia un sistema político más cerrado y menos representativo. Se consolidaría un modelo donde los partidos tradicionales ejercerían un control férreo sobre el acceso al poder, limitando el pluralismo y profundizando una crisis de representación que ya afecta a la democracia. En los próximos años, eh, ya que el poder único, pues realmente elimina las libertades y los derechos humanos. Eso no tiene ningún tipo de argumentación, o sea, es 100% real. Ujú. Entonces, el proyecto de ley que elimina candidaturas independientes en la República Dominicana puede solicitarse su inconstitucionalidad. Sí, o sea, sí. O sea, después que pase en la Cámara de Diputados, que va a pasar porque el poder mayoritario y los partidos, ¿verdad? Ya lo que yo vi creo que fue hoy o ayer, veo que sí, que va a pasar en la Cámara de Diputados en la próxima semana. Entonces, luego lo va a promulgar el presidente. Ahí, entonces ya se convierte en inconstitucional y se podría eh, solicitar su inconstitucionalidad, que lo vamos a rodar un poquito más adelante. Entonces, sí, un proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes puede ser impugnado por inconstitucionalidad. Fundamentos jurídicos habituales, las vías procesales y los pasos prácticos para preparar una acción. Fundamentos constitucionales y jurídicos susceptibles de violación. Vuelvo y lo digo, el Tribunal Constitucional no es un tribunal igual a los otros tribunales, como penal, civil, de trabajo, eh, y así sucesivamente. El Tribunal Constitucional está para, o sea, proteger los derechos fundamentales de la persona y la protección de la Constitución. O sea, que el Tribunal Constitucional no va a ver, que tú eres culpable, que no soy culpable, no, no. Va a analizar la ley y la Constitución. Entonces, si la ley es inconstitucional, no importa quién la haya aprobado, ni la presión que haya, tiene que declararla inconstitucional. Porque el Tribunal Constitucional falla a través de análisis de derechos humanos de la Constitución de la República Dominicana. Y ahí es donde está el error del Congreso, que creo que estarían actuando con mentalidad eh, un poco prepotente. Entonces, ¿qué se estarían hablando de derechos políticos? Porque la participación ciudadana, ¿verdad? Es de ser elegido, de tener derecho a elegir y ser elegido. Entonces, y postularse. Entonces, son derechos políticos protegidos por la Constitución y por estándares democráticos. Una prohibición absoluta podría afectar ese núcleo e incluso afectaría relaciones internacionales. Y entonces ahí sí el juego es pesado. Cuando se demanda internacionalmente, si aquí no hacen caso. Principio de igualdad y no de discriminación, una norma que excluye de manera desproporcionada a un grupo, los independientes, podría vulnerar la igualdad ante la ley. Libertad de asociación y pluralismo político. Las restricciones que impiden alternativas electorales distintas a los partidos pueden chocar con la libertad de asociación y el poder del Estado de garantizar el pluralismo democrático. Proporcionalidad y racionalidad. Cualquier limitación de derechos políticos puede perseguir un fin legítimo y ser adecuada, necesaria y proporcional. O sea, una limitación total suele ser difícil de justificar. Debido proceso electoral y principio de legitimidad democrática, aquí las normas que alteran sustancialmente la competencia electoral pueden afectar garantías de transparencia y de participación. O sea, esos cinco, eh, eh, aquí tenemos derecho y principio que están aquí, de ser violado, por ejemplo, por la nueva ley, ustedes pueden tener por seguro que el Tribunal Constitucional no tendrá de otra. No importa el partido que pertenezcan, no importa quién le agradezcan, tienen que fallar en contra. Porque las sentencias del Tribunal Constitucional no son apelables aquí, son definitivas.
pero se pueden apelar ante la CIP y ante la ONU. Y ahí se duro el caso. Una sanción, ¿verdad?, a la República Dominicana. Bien. Vías procesales para impugnarlo en República Dominicana. Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es la única vía, porque el único tribunal en la República Dominicana que tiene la la única institución en la República Dominicana que tiene facultad jurídica, legal y de ley y de poder para eliminar un decreto, una ordenanza, una ley, un artículo de algo, una resolución es el Tribunal Constitucional, siempre y cuando afecte los derechos fundamentales y humanos de la persona. No hay otra institución, es el único, porque es el que está ahí para velar por la Constitución. Entonces, una acción inconstitucional, ¿verdad?, ante el Tribunal Constitucional, que es una vía para declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un proyecto. Este, entonces, ahí lo que hay que hacer, se puede buscarse la declaración de la inconstitucionalidad y si procede medidas cautelares para impedir, o sea, para impedir la entrada de vapor, o sea, como para que no empiece a correr rápido. Una acción de amparo o de acción de incumplimiento, según el caso, para proteger derechos individuales o colectivos afectados de forma urgente, recursos administrativos y quejas ante organismos electorales como la Junta Central Electoral y la Defensoría Pública para medidas administrativas relacionadas con la implementación. Sin embargo, la Junta Central Electoral va a decir que es una ley que ellos tienen que acatarla, ¿verdad? Y la Defensoría Pública, pues, tendría la misma argumentación. El peso de este proceso está en el Tribunal Constitucional. O sea, ese es el que tiene que eh, trabajar el sí o el no, luego de que se apruebe. ¿Quién puede promover la acción? Con legitimación para la acción de inconstitucionalidad. Bueno, en este caso, si hablamos de inconstitucionalidad, bueno, los partidos políticos, organizaciones sociales, congresistas, el presidente de la Junta Central Electoral, y según la ley procesal constitucional, también personas o entidades de la normativa habiliten, la normativa habilite. Además, las organizaciones y candidatos afectados pueden promover amparos o acciones colectivas. O sea que ahí hay una ventaja, porque si nada más fueran los partidos políticos que pudieran hacer esto y funcionarios, pues la sociedad estuviera presa. Pero el derecho constitucional es para todo el mundo. Entonces, ahí hay una gran ventaja para ir al TC. Prueba y argumentos prácticos a reunir, doctrinas y procesamientos constitucionales, ¿verdad? Decisiones del Tribunal Constitucional sobre derechos políticos, proporcionalidad y pluralismo, o sea, buscar sentencias que hayan eliminado artículos, que hayan estado a favor de protección de los derechos humanos, normas comparadas y estándares internacionales, pactos de derechos civiles y políticos, lo que decía ahorita, y jurisprudencia interamericana, que respaldan la libertad política texto o sea, el texto del proyecto y su historial legislativo, porque hay que llevar una copia, o por lo menos los artículos ¿verdad?, que violan los derechos, y estadística o casos sobre candidatura independiente y votante. O sea, podría hacerse eso. Pero son opciones. El TC no va a exigir que usted lleve esto, por ejemplo, para analizar el TC va a exigir o sea, una razón de que se están violentando esos derechos. Medidas cautelares, solicitar al Tribunal Constitucional medidas cautelares para suspender la aplicación del proyecto si ya aprobado o si la aprobación afectará procesos electorales inminentes. Una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional es un mecanismo procesal provisional, excepcional y urgente. Su finalidad es suspender los efectos de una decisión jurisprudencial o proteger derechos fundamentales ante un riesgo de daño irreparable mientras se resuelve el proceso principal, garantizando así la efectividad de la sentencia final. Eso sería ahí ante el TC. Entonces, afectaría estrategia práctica recomendada. Obtener y analizar texto íntegro del proyecto y su estado presentado, aprobado por la Cámara o promulgado. Eso más o menos lo que dijimos ahorita, reunir pruebas
de impacto es redactar los argumentos constitucionales, vulneración de derechos políticos, igualdad, proporcionalidad y pluralismo. Ahí está bien. Buscar patrocinio de un abogado constitucionalista o partidario, organización o legitimación para litigar, o sea, que se hagan representar de un abogado, presentar demanda de inconstitucionalidad y si procede, pedir medida cautelar urgente. Esto para que el TC falle rápido. Paralelamente, movilizar recursos políticos y mediáticos, este, si se desea, y notificar a organismos internacionales y si hay riesgo de vulnerabilidad masiva de derechos como la OEA, la CIP y la ONU. La decisión de la ONU se toma un poquito de tiempo. La de la CIP son más rápidas. Pero esto es la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. O sea que, esos tres organizaciones están entrelazadas. Entonces, por eso le decía que es un juego pesado si se llega ahí. ¿Por qué sería inconstitucional eliminar por ley que ciudadanos dominicanos aspiren a la presidencia de la República vía candidaturas independientes? Esto es una idea mía. La aprobación de la ley que elimina las candidaturas independientes en la República Dominicana provocaría una crisis constitucional y un deterioro de la imagen democrática del país a nivel internacional. La iniciativa del Congreso representa un enfrentamiento directo con el Tribunal Constitucional y ha encendido las alarmas entre juristas y sectores políticos del país. Con esta decisión del Congreso, yo yo digo que el Congreso no está respetando el TC, el Tribunal Constitucional. Y no respetar el Tribunal Constitucional es no respetar la Constitución, no respetar el país, ni respetarse usted como político ni como profesional. El Tribunal Constitucional no es un poder del Estado y debería ser el cuarto poder del Estado. Y quizá no el cuarto, sino el primero, porque primero el poder del Estado es el Congreso. ¿Y qué le aporta ese primer Estado del país? Comparando sus gastos con su, con su, con su beneficio para el país. Entonces pues, a partir de esa Constitución 2010, ya hay que entender que tenemos un tribunal ahí que está por encima de todos los poderes del Estado en cuanto a orden jurídico, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, consecuencias constitucionales. Desacato al Tribunal Constitucional, la medida ignora la sentencia TC, que habíamos hablado anteriormente, 0788/24, que declaró inconstitucionales las trabas para ser candidato independiente. Y ordenó al Congreso, o sea, le ordenó al Congreso, porque cuando el Tribunal Constitucional encuentra debilidad en una ley o ilegalidad o violación a derechos y dice que ese artículo hay que arreglarlo o eliminarlo, le da un tiempo al Congreso para que lo haga y el Congreso tiene que hacerlo. Entonces, eh, ordenó al Congreso legislar para garantizar este derecho, no eliminarlo. O sea, esa sentencia le dice al Congreso, mira, tú tienes que arreglar eso, o sea, crear un mecanismo para que la candidatura independiente tenga una boleta. O sea, ¿verdad? Arreglar eso, pero no eliminarlo. Entonces, con eliminarlo ya el Congreso Nacional está desobedeciendo esa sentencia del Tribunal Constitucional y diciendo al Tribunal Constitucional, tú no existes, nosotros no te obedecemos. Y ya ahí, o sea, con esa ley, el Tribunal Constitucional tiene que ponerse los pantalones y decirle que ellos están por encima del Congreso en cuanto a ese tipo de situaciones y que esa ley no es posible. O sea, sin que nadie la someta, el Tribunal Constitucional debería, o ahora mismo, esta semana, antes de que la aprueben, decirle, esa ley va a ser inconstitucional, no la aprueben. Y demostrarle al país que son independientes y que están ahí para lo que dice la Constitución y la ley 137-11. Entonces, aunque el Congreso tiene facultades para legislar, hacerlo en contra de una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución, genera un conflicto entre poderes del Estado. El constitucionalista Eduardo Jorge Prats calificó esta acción como una rabieta institucional hiperpartidista. Una rabieta, ¿verdad? O sea, un pique. Yo soy que sé
y aquí se hace lo que yo diga, no. Y yo estoy seguro que esa ley, si la promulgan, yo creo que va a traer muchas consecuencias negativas para el actual Congreso y quizá para nuestro mismo gobierno, porque podría creerse que es un impulso del actual. Eh, Bien, vamos a... Miren, el Zoom que yo... vamos a cortar aquí.